Continuamos con el movimiento en dos dimensiones. Veamos ahora el llamado movimiento de proyectiles. Bueno, primero veamos qué es un proyectil. Dice que si lanzamos un cuerpo sobre la superficie de la Tierra y este no tiene movimiento propio, recibe el nombre de proyectil. Bien, si el movimiento que describe el proyectil al ser lanzado no es vertical, se dice que es parabólico. Bien, veamos qué es el movimiento parabólico. Es un movimiento compuesto de dos. Un movimiento que es horizontal, que es movimiento rectilíneo uniforme, y otro vertical, que es uniforme acelerado. Veamos, estamos hablando del movimiento de proyectiles. Vean, si yo grafico, decíamos, al ser lanzada la partícula sobre la superficie, tiene que ser con cierta velocidad inicial, es un vector. Esta sería la trayectoria que yo tendría. El vector velocidad inicial forma un ángulo con respecto al horizonte. Como podrán ver, tenemos dos vectores componentes de la velocidad inicial en X y el vector velocidad inicial en Y. Bien, aquí está lo que estoy comentando. Bien, estos vectores, como pueden ver, tienen una magnitud y ya lo habíamos mencionado. Está definida, por ejemplo, la magnitud del vector en X sería el tamaño del vector inicial por el coseno del ángulo. La magnitud del vector velocidad vertical es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Este ángulo se conoce como ángulo de elevación, ¿sí? Veamos, dentro de lo que tenemos aquí en la figura, se muestra la velocidad que lleva la partícula en distintos puntos. Vean, esa es la velocidad inicial. Acuérdense que estamos hablando de una composición de dos movimientos. En la medida que la partícula va hacia arriba, vean el vector velocidad, cómo cambia en su magnitud. En el punto que acabo de mostrar aquí, el vector velocidad se convierte en el vector Vx. Y vean aquí, en la medida que empieza a bajar, vean. ¿Qué pasa acá? De alguna manera recuerden que estamos diciendo que sobre el horizonte tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Implica que la velocidad es constante, siempre va a ser la misma. Entonces, no importa dónde marque el vector velocidad, vean, el tamaño del vector en X debe ser el mismo. ¿Sí? Bien, ¿y qué pasa con el vector velocidad en Y? En la medida que va subiendo, el vector va disminuyendo hasta el punto, que es el punto máximo en que la velocidad en Y es 0. Y en la medida que empieza a bajar, y vean, empieza a crecer el vector velocidad en Y. Bien, ¿cómo determino la velocidad en cualquier punto? El vector velocidad, en este caso, tiene dos componentes, en X y en Y. Recuerden, la velocidad en X es una velocidad constante, Vx. Vean, es la distancia, dice, recuerden, la distancia sobre el tiempo. En este caso tendrá que ser la misma que tengo al principio, que tiene que ser esta. Bien, la velocidad en Y, como es un movimiento acelerado, ¿sí?, tendrá que ser igual a la velocidad inicial en Y menos la aceleración de gravedad por el tiempo. Recuerden, en este caso el signo menos lo tomamos porque la partícula sale hacia arriba. Bien, ¿qué pasa si yo quiero la posición
de la partícula en cualquier instante, pues veamos, aquí puse, ¿sí?, la posición que está denotada con R y veamos cómo determinamos esa posición. Necesitamos conocer X y Y. X es la distancia horizontal, vean la fórmula, es velocidad por tiempo. La velocidad en X decíamos que es esta, V0 por coseno del ángulo por el tiempo. Y es la distancia vertical y vean, velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de G por T al cuadrado. Dentro de lo que es la figura que describe el movimiento de proyectiles, en este caso vemos que hay un punto, que es el punto que está en la parte más alta. Bien, el hecho es que ahí sabemos que la velocidad en Y vale 0, ¿sí? Entonces ahí podemos ver qué tiempo tarda la partícula en llegar a ese punto saliendo acá. Fíjense, el tiempo que tarda en hacer esta parte de la trayectoria es el mismo que tardaría si subiera con la velocidad inicial que está aquí y tardaría en llegar a este punto. Es el mismo tiempo que tardaría si se fuera horizontal con esta velocidad de este punto hasta este. Bien, ¿cómo obtendríamos ese tiempo que tarda en subir? Bien, aquí está, vean. Dice, conocemos que la velocidad en Y es 0. Usando la fórmula de velocidad en Y, que es igual a la velocidad inicial en Y menos G por T, recuerden menos porque va hacia arriba. Si BY es 0, al tiempo T le voy a llamar el tiempo de subida. Entonces sustituimos y ven que esto es 0, despejamos esta T, que es la TS, y quedaría la velocidad inicial en Y entre G, que es igual a esto. Por otro lado, muchachos, también es importante saber cómo determinar esa altura máxima que alcanza la partícula. ¿Cuándo va a tener la altura máxima que le vamos a llamar Y máxima? Pues cuando la velocidad en Y sea 0. Vean, aquí está. En este caso, esa es la fórmula para cualquier punto que quisiéramos conocer la altura Y, en este caso. Dice Y es máxima si la velocidad en Y es 0. Bien, sustituimos aquí, esto es 0. Esta Y es la que le voy a llamar Y máxima. Despejamos. Vean, para que quede la Y sola, 2G va a pasar dividiendo a la velocidad inicial en Y al cuadrado. Desarrollando y sustituyendo, tendríamos la expresión para conocer Y máxima. Otro aspecto del movimiento parabólico es determinar o encontrar la forma, ¿sí?, de expresar la distancia total. Fíjense bien sobre el horizonte, la distancia total que alcanza. Le llamamos alcance. En este caso estoy poniendo la distancia. A la X total, pues a la distancia total le voy a llamar alcance y la represento con X mayúsculo. Bien, por un lado, sabemos que X es igual a la velocidad de X por el tiempo. Pero fíjense, si esta distancia es la distancia total, este tiempo que tengo aquí será el tiempo total que recorre, ¿sí?, desde que sale hasta que llega. Perdón. ¿Cuál es ese tiempo total? Fíjense, encontramos el tiempo que tarda en subir, que era TS. ¿Cómo será el tiempo en que regresa? El mismo. Por eso el tiempo total, ¿sí?, que lo voy a denotar con la T mayúscula, sería 2 veces el tiempo que tarda en subir. Vean,
Este es el tiempo que habíamos encontrado, el tiempo que tarda en subir. Sería 2 veces. Por lo tanto, fíjense bien, dice la distancia total es la velocidad en x por el tiempo total. La velocidad en x, el tiempo total está aquí. ¿Sí? Sustituimos, ¿verdad? La velocidad en x, que es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y esto queda igual. Vean, en este caso dice la velocidad inicial va al cuadrado, me queda un 2 por el seno del ángulo, coseno del ángulo. Bien, utilizando esta identidad que nos dice que 2 veces el seno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo va a ser igual al seno de 2 veces el ángulo. Vean, lo único que hago es que esta expresión que tengo aquí la cambio. Y esta es la forma de conocer el alcance o la distancia total. Veamos por otro lado. Recordando que R es la posición de la partícula en cualquier instante y de alguna manera sabemos que la X está dada por esta expresión que es la velocidad inicial en X por el tiempo. Y Y, la posición vertical, está dada por esta expresión. Bien, en ambas, vean, tengo el tiempo como variable, le llamo ecuación 1 y 2. De la ecuación 1 obtengo t y la voy a sustituir en la ecuación 2. Aquí está el valor de t que encontramos de la expresión 1. Sustituimos este valor en y luego simplificamos. ¿Qué tenemos aquí? B0y es B0 por el seno del ángulo. Vean en el denominador. B0x es B0 coseno del ángulo. Por todo esto por x. Menos e entre 2. Como esto va al cuadrado, aquí tengo la velocidad inicial en x al cuadrado. La velocidad inicial en x es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Está elevado al cuadrado. Y la x al cuadrado está aquí. Bien, pueden observar que aquí la velocidad inicial se simplifica y me queda seno entre coseno, que es la tangente, y vean, me queda x, tangente del ángulo por x. Aquí lo único que recordamos es que el inverso del coseno es la secante. Si aquí es coseno cuadrado en el denominador, quedaría secante cuadrada en el numerador. Vean, esta expresión que tengo aquí se conoce como la ecuación de la parábola.